pensamos en las grandes figuras del siglo XX, hay un nombre que resuena con una fuerza especial: Nelson Mandela. Su vida es, de verdad, un viaje increíble desde la opresión hasta la libertad. Hoy vamos a recorrer juntos ese camino para entender cómo un hombre se convirtió en el símbolo de la lucha de toda una nación. Fijaos en esta frase, es que lo resume todo, ¿verdad? Y este es nuestro punto de partida. Mandela no solo le dio la vuelta a un país, sino que redefinió lo que significaba la resistencia y, sobre todo, la reconciliación en todo el planeta. Quedémonos con esta idea, porque es la clave de todo. Y es que para entender a Mandela, primero, sí o sí tenemos que entender el mundo en el que le tocó nacer. Un mundo completamente fracturado, donde la injusticia no era algo casual, era la ley. La palabra que define ese mundo es apartheid. Pero, ojo, no hablamos solo de discriminación. El apartheid era mucho más. Era toda una arquitectura social y legal diseñada para aplastar a la mayoría. Absolutamente todo en la vida dependía del color de tu piel. Es en este ambiente, un ambiente asfixiante, donde empieza la historia de Mandela. Y justo en medio de esa realidad, en 1918, nace Nelson Mandela. Claro, ante una injusticia tan brutal, quedarse de brazos cruzados no era una opción para él. Así que tomó una decisión que no solo iba a definir su vida, sino el futuro de toda Sudáfrica: dedicar hasta el último de sus días a desmontar ese sistema podrido. Y claro, esa decisión no se quedó solo en palabras, lo llevó directamente a la acción, a ponerse manos a la obra. Vamos a ver ahora cómo empezó todo, cómo fueron sus primeros pasos como activista y líder de la resistencia. Aquí se ve perfectamente cómo fue evolucionando. Todo empieza en la universidad, ¿no? Con el poder de las ideas, estudiando Derecho. Después va un paso más allá y cofunda la Liga Juvenil del CNA para organizar toda esa energía en protestas pacíficas. Pero en 1961 llega el punto de inflexión. La respuesta del Estado es tan violenta que se dan cuenta de que la lucha tiene que cambiar de táctica. Y hay que entender que este cambio no se tomó a la ligera, para nada. El ideal era la no violencia, pero es que se toparon con una represión brutal. Por eso es tan importante entender esto. Para Mandela y el CNA, la resistencia armada no era un acto de odio, sino el único recurso que les quedaba en su búsqueda de la libertad. Pero esta lucha iba a tener un precio personal altísimo, un precio devastador. Entramos ahora en el capítulo más oscuro de su vida, un capítulo que, paradójicamente, conseguiría proyectar su figura y su esperanza por todo el mundo. 27. Paremos un momento a pensar en esa cifra. 27 años. Son casi 3 décadas de su vida. Una vida entera, encerrado por luchar por la libertad de su gente. Es algo que cuesta hasta imaginar. Y no era solo estar en la cárcel. La vida en Robben Island estaba diseñada para una cosa: aniquilar el espíritu de cualquiera. Una celda minúscula, trabajos forzados bajo un sol terrible, el aislamiento. Cada día era una prueba de resistencia, tanto física como mental. Pero aquí, el régimen del apartheid cometió un error de cálculo garrafal. Al intentar silenciar a Mandela, consiguieron justo lo contrario. Lo convirtieron en un mártir viviente, en una leyenda. Desde esa celda diminuta, su figura se hizo gigante, un símbolo mundial de resistencia. Su espíritu no solo no se rompió, sino que se hizo más fuerte que nunca. Bueno, pasan esos 27 años, y el mundo ya no es el mismo. La presión internacional para que lo liberen es inmensa. Y esto nos lleva, por fin, al último capítulo de su lucha, y la verdad, al más inspirador de todos: su liberación y la construcción de una nueva Sudáfrica. Y en 1990, por fin, las puertas de la prisión se abren. Pero hay un detalle aquí que lo dice todo sobre él. Años antes le habían ofrecido la libertad, pero con condiciones. Tenía que renunciar a la lucha. Y dijo que no, rotundamente. No iba a negociar su libertad ni la de su pueblo. Salió de la cárcel con sus principios intactos. Y aquí, de verdad, es donde se ve su grandeza. Después de 27 años de injusticia, cualquiera esperaría ver a un hombre lleno de rencor, de sed de venganza, ¿verdad? Pues no. El mundo se encontró con un estadista. Su primer mensaje no fue de venganza, fue de reconciliación. Decidió que era más importante construir un futuro que castigar el pasado. A partir de su liberación, todo se acelera de una forma increíble. Fijaos en la secuencia. Pasa de ser un prisionero a ser la figura clave en las negociaciones. Y en tan solo 4 años lidera a su país hacia un momento histórico. La velocidad con la que ocurre todo es sencillamente asombrosa.
Y aquí lo tenemos, la culminación de una vida entera de lucha y sacrificio. El hombre que fue encarcelado por oponerse a un sistema racista se convierte en el primer presidente elegido democráticamente por todos los sudafricanos, blancos y negros. Era el fin, ahora sí, del apartheid. Pero ser presidente no fue el final de su historia, ni mucho menos. Fue el comienzo de su verdadero legado. Vamos a ver ahora esas ideas y esos principios que nos dejó a todos. Su forma de liderar se puede resumir en estos puntos. Pero no eran solo palabras bonitas, ¿eh? Sanar las heridas significó crear la famosa Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Unir a una nación fue algo tan increíble como usar el rugby, que era el deporte de los blancos, para unir a todo el país. Y sobre todo, escoger el perdón, algo que demostró en cada discurso y en cada decisión. Lideró con el ejemplo. Y yo creo que esta es su gran lección, la que sigue resonando hoy. Él sabía perfectamente que la venganza solo iba a crear un ciclo de violencia sin fin que destrozaría su país. Entendió que el perdón no es una señal de debilidad. Al contrario, es la herramienta más poderosa para desarmar el odio y construir una paz real. Y por supuesto su trabajo no acabó cuando dejó el cargo. ¡Qué va! Siguió siendo una voz fundamental en todo el mundo, una referencia en la lucha por la paz y los derechos humanos. Su compromiso era de por vida y no entendía de fronteras. Entonces, después de recorrer toda esta vida, nos queda esa pregunta en el aire, ¿no? ¿Puede una sola persona, de verdad, encender la luz de la esperanza? Pues yo creo que la vida de Nelson Mandela es quizá la respuesta más contundente que nos ha dado la historia. Nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, el coraje y la humanidad de un individuo tienen el poder de transformar el mundo.